La verdad es que para mí venir aquí a Barcelona siempre es un enorme placer y desde luego hacerlo para compartir este seminario con maestros como el profesor González Ortega y colegas tan queridos en fin, y a Carolina también la considero un poco maestra también, porque yo hacía mi tesis y tal y tenía ese libro sobre las mejoras voluntarias que fue absolutamente fundamental. Bueno, pues para mí es una enorme satisfacción. Además, bueno, precisamente para hablar de un asunto tan trascendental, ¿no?, en el que ya casi pues tengo una implicación personal, ¿no?, que es, bueno, el futuro del sistema de pensiones, una cuestión central. Hoy, antes José Antonio se refería a noticias, bueno, hoy también aportaría una noticia adicional. En El País hoy vieron la información relativa al fondo de reserva y a la disposición de casi 8.000, 7.000 y pico millones del fondo de reserva que ha sacado el Gobierno para el pago de las pensiones por el desfase que hay entre ingresos y gastos este año, ¿no?, que, bueno, en fin, pues que al final va a ser en torno a 15.000 millones de euros. Bueno, es una cuestión que está aquí y que tenemos que afrontar y que para afrontar en las mejores condiciones pues resulta imprescindible debatir y poner todos los elementos encima de la mesa. Lo decía Nacho, Ignasi, antes, yo tengo una visión muy crítica, bueno, con intención sobre todo de aportar a lo mejor otros elementos que no se ponen encima de la mesa, ¿no? Y bueno, probablemente pues desde esas posiciones críticas en un sentido y críticas desde otro, bueno, pues entre todos debemos ser capaces de avanzar por preservar algo que me parece fundamental a la hora de entender nuestro modo de convivencia, ¿no? Yo lo que he hecho, o lo que quiero hacer en estos 45 minutos es, bueno, pues un repaso, tratar de entender, más allá del análisis específico, ¿no?, del factor de sostenibilidad, diré algunas cosas, pero sobre todo lo que quiero es hacer entender en qué punto nos encontramos desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva europea, desde una perspectiva de cambios de enorme magnitud que afectan a la configuración de nuestra población y que obviamente se proyectan, repercuten sobre la seguridad social y en particular sobre las pensiones o el sistema de pensiones, ¿no? Por tanto, voy a empezar echando la mirada a Europa para ver un poco qué es lo que está pasando ahí y en qué medida, bueno, pues entender o diagnosticar si lo que sucede aquí es parecido o no, o hay particularidades en el caso de las soluciones que aportamos o que ha aportado el legislador español, ¿no? Para centrarme después en el factor de sostenibilidad, tratando primero de entender en qué consiste ese factor de sostenibilidad, las características fundamentales, y luego entrando en esa ley 23/2013, que es, bueno, pues esa ley aparentemente, bueno, pues técnica, aparentemente casi podríamos decir menor, pero que tiene unos cambios absolutamente trascendentales que alteran la configuración de nuestro sistema público de pensiones, ¿no? Haciendo referencia, porque no se puede abordar estas dos cuestiones, yo creo, sin ponerlas, o sea, de forma separada, haciendo referencia al índice de revalorización anual y al factor de sostenibilidad, para a continuación ver cuál es el impacto, bueno, qué estimaciones se han hecho en el largo plazo y en el corto plazo, y hay información jugosa, fresca, de la autoridad fiscal, nunca sé decir el nombre, Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, ¿no?, la AIREF, en este sentido, muy interesante. Desde ese punto de vista, hacer alguna consideración sobre, bueno, sobre el encaje constitucional que tiene este tipo de medidas y, bueno, y hacer unas consideraciones finales a modo de conclusión y tratando de aportar también algunos elementos que creo que es necesario poner encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues empecemos entonces mirando a Europa, ¿no? No quiero tampoco detenerme mucho en esto, pero sí es importante que tengamos claro, cuando se habla del modelo social europeo, no existe un modelo europeo de pensiones, hay modelos, bueno, sí, podemos agrupar, podemos hacer unas caracterizaciones básicas, pero sí hay algunos elementos que son compartidos, algunos rasgos comunes, que es importante tener presente
cuando nos disponemos a abordar la reforma o una reforma de tanto calado como, en fin, la que se está produciendo o los cambios que se están produciendo, ¿no? Para, bueno, pues no perder de vista de dónde venimos y entender mejor las implicaciones que eso puede tener. Lo primero de todo es la relevancia que tiene el gasto público en pensiones. Este es un aspecto diferencial. Claro, yo vengo de México, donde en México dedica a gasto público un 3% del PIB. Bueno, pues aquí esto tiene implicaciones, lógicamente, y tiene muchos condicionantes y refleja determinadas concepciones, ¿no? En Europa, el gasto en pensiones es una pieza fundamental de todos los presupuestos públicos. En unos un poco más, en otros un poco menos, pero si hablamos de eso, de la eurozona, pues estamos hablando de un nivel de gasto del 12% del PIB, que es una cantidad descomunal de recursos dedicados al gasto de las pensiones, reflejo de la importancia que se da a esta cuestión en el conjunto de las sociedades europeas. Segundo elemento muy importante también, que es la centralidad de los regímenes de reparto. Los sistemas de pensiones en Europa no se entienden sin esos regímenes de reparto. Es cierto que hay muchos países donde no solo existe el reparto, hay otros mecanismos adicionales, pero la pieza fundamental, el elemento característico hasta ahora de los sistemas de pensiones en Europa es precisamente la articulación de ese régimen financiero de reparto. Y tercero, todos los países europeos en mayor o menor medida se enfrentan al enorme desafío que supone el envejecimiento de la población, ¿no? Y todas las implicaciones que eso lleva consigo. Y desde esa perspectiva se explica que desde hace, pues ya casi, el tiempo va pasando y ya casi vamos camino de 2 décadas, todavía un poco menos, ¿no? Una larga década se inicia un proceso de reformas que tratan de dar respuesta o que de alguna forma son reflejo, primero, de ese envejecimiento de la población, al que hace un momento me refería, y que son reflejo también, y ahora veremos qué incidencia tiene en la crisis económica, de la creciente relevancia de ese nivel del 12% del que antes hablaba, de gasto público. Si damos alguna pincelada sobre el asunto del envejecimiento de la población, que evidentemente responde a un conjunto de factores. Uno, desde luego, quizá el más evidente, ¿no?, es el alargamiento de la esperanza de vida, ¿no? Aquí no hace falta que insista mucho en esto, ¿no? Es decir, que entre otras cosas, es la manifestación de un logro, de un avance, de un progreso importante del que deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no? Pero, sobre todo, cuando hablamos del envejecimiento de la población y la proyección que esto tiene en las pensiones, lo que resulta fundamental, más importante incluso que el alargamiento de la esperanza de vida, es el hecho de que en las próximas décadas se va a jubilar la generación más grande de nuestra historia, la generación del baby boom. Esto es importantísimo, porque, como luego veremos, insistiré un poco más sobre ello, claro, este es un cambio demográfico muy importante que se va a prolongar durante unos cuantos años, pero que tiene fecha de caducidad también. Es decir, que el incremento del gasto asociado a esa jubilación de la generación del baby boom acabará algún día. Y, de hecho, se empieza a ver ya en las proyecciones que se hace. Llegamos a un pico en torno a 2050 y a partir de 2050 cae a toda velocidad. Bueno, este es un elemento importante porque no estamos hablando de una transformación o de un fenómeno demográfico irreversible. La esperanza de vida sí, pero ese incremento del número de pensionistas es una cosa puntual, prolongada durante un número de años importante. Y por eso, en fin, hay que adoptar medidas y hay que prepararse para hacer frente a esa situación. Porque, claro, esa doble circunstancia, ese alargamiento de la esperanza de vida, esa jubilación de los baby boomers, va a hacer que esa tasa de dependencia, la relación entre los que trabajan y los que reciben una pensión,
pues vaya a intensificarse, vaya a crecer de forma importante, cuestionando o poniendo en riesgo o debilitando los presupuestos sobre los que se construyen esos regímenes de reparto, en concreto también el nuestro, a los que antes me referí. Y en segundo lugar, hay también, una relevancia creciente una preocupación creciente por el nivel de gasto. Eso tiene que ver, por una parte, con ese envejecimiento de la población, tiene que ver con ese crecimiento del gasto vinculado al incremento del número de pensionistas y tiene que ver también, naturalmente, y en nuestro caso, de forma particular, con el impacto de la crisis económica. Porque la crisis económica en los regímenes de reparto tiene una incidencia muy clara a través del desempleo. Aquí destruimos 3,5 millones de puestos de trabajo y eso, claro, es un elemento que desequilibra las cuentas de la seguridad social. Pero, además, nos encontramos con que esa crisis económica ha favorecido un tipo de políticas concretas, muy distintas, por cierto, de las que han seguido pues, Estados Unidos, por ejemplo, y ese tipo de políticas han priorizado la lucha contra el déficit público frente a medidas que permitieran recuperar cuanto antes empleo y que ese empleo fuera de la mejor calidad posible. De tal manera que esa situación va a hacer que los sistemas de pensiones se conviertan, y es el caso de España, pero quizá el más mediático es el caso griego, pues se convierten en víctimas propicias de esos recortes, de esa política de austeridad a ultranza, en la medida en que estamos hablando de un volumen de gasto muy importante, con lo cual es un ámbito donde se puede meter la tijera realmente para recortar, y porque además hay una previsión de crecimiento del gasto que amenaza la sostenibilidad en el medio y largo plazo. Bueno, pues teniendo en cuenta esos dos elementos, hemos vivido desde finales de los 90 un proceso de reformas que se sintetiza muy bien en un documento de la Comisión Europea, que en realidad es de 2012, pero que inspira o viene a recoger la orientación que prevalece en el ámbito europeo desde finales de los 90, que es el libro blanco, lo que conocemos como libro blanco sobre pensiones adecuadas, sostenibles y seguras, donde se trata de establecer una estrategia global que permita adaptar los sistemas de pensiones a un entorno nuevo, un entorno económico y demográfico distinto, y que se articula a través de dos patas fundamentales, de las que casi siempre hablamos, de las que casi siempre olvidamos una. Las dos patas son la sostenibilidad y la adecuación. Y bueno, estamos probablemente también en el contexto de crisis económica muy preocupados por la sostenibilidad, pero tan importante como eso, en ese espíritu que ha permitido la construcción de ese modelo social europeo y de esos sistemas públicos de pensiones como elemento más característico de ese modelo social europeo, bueno, pues en ese contexto tan importante es la sostenibilidad como la adecuación. Dos ejes de actuación marcados en ese documento que nos permite llegar, bueno, pues al elemento en el que me voy a centrar, que son el factor de sostenibilidad. Los dos ejes básicos son, por un lado, la necesidad de introducir reformas paramétricas dirigidas a equilibrar el tiempo, el número de años que se trabaja con el número de años que se percibe una pensión. Esta es la idea que está detrás de todos esos cambios, de esos ajustes paramétricos en la edad de jubilación, es el más representativo, pero también en otros elementos como el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión o el número de años que necesitamos para acceder a una pensión completa. Pero además, en este punto ya se introduce una referencia, y este sí que es un fenómeno relativamente nuevo,
decir, que en realidad los precedentes son de 2003, 2006, son los dos primeros casos, se hace una referencia expresa a la necesidad de establecer algún tipo de vínculo entre el momento de la jubilación y la esperanza de vida, la evolución de la esperanza de vida, ¿no? A través de mecanismos de ajuste automático que lo que persiguen es, enlazando con lo que veíamos en la ponencia anterior, es garantizar la sostenibilidad del sistema. Esta es una parte que viene acompañada de otra. El otro eje de actuación es, en la medida en que el primero va a suponer un ajuste, un recorte de la parte pública, el segundo elemento es el desarrollo de instrumentos privados y no voy a entrar aquí, pero lo que se persigue es corregir los elementos que entorpecen o que han entorpecido hasta el momento el crecimiento de este tipo de instrumentos. Bueno, pues hablemos entonces de esos mecanismos de ajuste, ¿no? De ajuste automático. Eso vamos a denominarlo en general, porque es la denominación que nosotros hemos utilizado aquí, el factor de sostenibilidad. Primero, para hacer una aproximación muy general y apuntar algunos rasgos básicos, ¿no? ¿Por qué un factor de sostenibilidad? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es esto del factor de sostenibilidad? Bueno, esto lo que viene a ser es una respuesta a una pregunta muy concreta, ¿no? Y es ¿quién va a soportar el esfuerzo adicional que va a suponer la financiación de las pensiones públicas a lo largo de las próximas décadas como consecuencia del envejecimiento de la población? Esta es la respuesta que pretende dar la introducción de este factor de sostenibilidad. Y para eso, bueno, pues se utilizan o podemos identificar algunos rasgos configuradores. Cada uno de los factores de sostenibilidad o de los mecanismos de ajuste en los países europeos tiene sus propias particularidades, bueno, entre otras cosas porque no hay dos sistemas de pensiones iguales en Europa, ¿no? Y en fin, esa diversidad pues también se refleja en el modo en el que se articulan los factores de sostenibilidad, pero tratando de identificar algunos rasgos a tener en cuenta, ¿no? Cuando pensamos en el diseño de este tipo de figuras, pues lo primero que tendríamos que identificar es cuál es el parámetro que se toma como referencia. En casi todos, en la mayor parte de los casos, el parámetro de referencia es la esperanza de vida. Bueno, eso puede ser razonable, pero hay algunos otros que introducen otros elementos que, bueno, no sé, es decir, que si realmente consideramos que es necesario introducir una medida de este tipo, pues a lo mejor tendrían también más sentido, ¿no? Por lo menos hay que pensar en ellos. Por ejemplo, la tasa de dependencia, esa relación entre el número de personas ocupadas y las personas jubiladas, ¿no? O pensionistas. Ese podría ser un elemento también de referencia, incluso, en fin, más ajustado o, en fin, más preciso que la mera evolución de la esperanza de vida, ¿no? Es decir, pues que la esperanza de vida a lo mejor crece, pero es que el nivel de riqueza se incrementa mucho más porque viene más gente a trabajar. Bueno, pues a lo mejor eso nos crea una distorsión. Bueno, ese es un elemento o una referencia alternativa, como puede ser también, bueno, pues el fijarnos en la evolución de los ingresos o en fijarnos en la evolución de la propia economía, del Producto Interior Bruto, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta en el diseño, ¿cuál es la variable que se va a ver afectada por ese factor de sostenibilidad? ¿A qué vinculamos ese factor de sostenibilidad? Pensando, pues eso, en el más típico, que es la esperanza de vida. Bueno, la esperanza de vida crece y entonces, ¿dónde hago el ajuste? ¿A quién va a afectar ese ajuste? Bueno, en la articulación práctica, luego diré algo más sobre ello, la realidad nos enfrenta a, bueno, pues actuaciones dirigidas a la reducción del gasto, claramente. Y esto se hace a través de la edad de jubilación, es decir, vinculando el factor de sostenibilidad a la edad de jubilación, pero también se hace o se puede hacer a otras variables, como por ejemplo el número de años cotizados para acceder a una pensión plena o, y este sería el caso español,
a la propia cuantía de las pensiones, ¿no? Como alternativa, podríamos plantear también, bueno, sí, que es muy interesante tener esos mecanismos de ajuste, pero en lugar de aplicarlos sobre los gastos, apliquémoslos sobre los ingresos, ¿no? En fin, quizá habría que pensar, o por lo menos no dar por supuesto que necesariamente hay que aplicarlo en los gastos. Se puede aplicar en los ingresos, pues a través de, bueno, pues eso, de la vinculación a una aportación del Estado, a un incremento de las cotizaciones, al recurso al fondo de reserva, o, en fin, quizá este no es el momento más adecuado, pero incluso a la deuda pública, ¿no? Son elementos teóricos, por lo menos, a tener en cuenta. Otro aspecto importante es cómo se aplica, en qué momento se aplica, si el mecanismo se aplica de forma anticipada o es un mecanismo corrector. Si lo aplicamos, si nos adelantamos al impacto que esto va a tener en la cuantía final de las pensiones, o aplicamos el mecanismo de ajuste una vez que se han constatado que efectivamente esa esperanza de vida se ha traducido, esa mayor esperanza de vida se ha traducido en un crecimiento efectivo del número de años que se vive, ¿no? Bueno, lógicamente la primera solución es más efectiva a la hora de contener el gasto, pero también puede ser injusta, ¿no? En la medida en que, bueno, pues puede dar lugar a actuaciones o a recortes de las prestaciones, directos o indirectos, que al final no habrían sido necesarios. De la misma forma, otro elemento a tener en cuenta es la periodicidad con la que se aplica. Bueno, se puede aplicar cada poco tiempo, podemos aplicarlo año a año, ir haciendo ese ajuste año a año, o podemos aplicarlo, bueno, pues en periodos más amplios, ¿no? Nosotros tomamos como referencia 5 años, bueno, pues se podría hacer eso año a año. ¿Qué ventajas tiene una cosa y otra? Bueno, si lo hacemos año a año, ese ajuste es muy pequeño, todos los años muy pequeño, y, digamos, pasa mucho más desapercibido. Si lo hacemos en periodos más largos, pues cuando se produce se cumple el periodo y hay que hacer el ajuste, ese ajuste puede ser más amplio, puede ser más notorio, bueno, en fin, y esto tiene, lógicamente, implicaciones de todo tipo, implicaciones, entre otras, políticas. Y luego, por último, pues otro elemento a tener en cuenta es el grado de automaticidad. Si es como, en fin, como se defiende o como defendía, ¿no?, la comisión de expertos, lo que pretende es establecer un mecanismo automático, es decir, que esto se aplique como un elemento más del marco normativo, o sea una decisión, sirva como lo que los anglosajones llaman un alarm bell, es decir, una señal de alarma para que se adopte en una decisión política en consecuencia, es decir, que el legislador, a la vista de, bueno, pues de que se ha producido ese desequilibrio, que se ha producido esa alteración de las previsiones, hace que, bueno, recomendable la introducción de un ajuste. Si nos vamos a la realidad de los países europeos, lo que han hecho los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, bueno, pues nos encontramos con que hay muchas soluciones distintas, cada una, insisto, en marcos jurídicos distintos, que, en fin, que hacen peligrosas las traslaciones sin más, ¿no?, de un lado a otro. Por eso, bueno, pues me voy a limitar simplemente a identificar los elementos de referencia, que, insisto, bueno, en fin, que en cada caso concreto pues exigirían tener en cuenta otros muchos elementos de los sistemas de pensiones en cada uno de estos países, ¿no? Quizá lo más relevante o lo más llamativo es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los países europeos han tomado como referencia la edad de jubilación, aplican el factor de sostenibilidad a la edad de jubilación. Este es un aspecto importante, con, bueno, periodos, digamos, o con ritmos distintos, pero la referencia es la edad de jubilación. Hay otra alternativa singular, yo creo que interesante, probablemente, bueno, pues que encaja mejor con nuestra propia tradición,
materia de seguridad social, que sería el periodo de cotización exigido para recibir una pensión plena, una pensión completa, una pensión del 100%, ¿no?, que es la medida que introduce Francia. Hay otros sistemas que, bueno, pues que han dado un paso en una dirección hasta hace muy poco desconocida, sistemas que introducen la contribución definida dentro de los regímenes de reparto, esto que viene a denominarse las cuentas nocionales, donde, bueno, pues necesariamente la aplicación de este factor de sostenibilidad está vinculado al cálculo actuarial que hay que hacer a la hora de calcular determinar la pensión. Y luego hay otros países, pocos, básicamente Finlandia y España, y Finlandia con otras características particulares, que lo que hacen es aplicarlo directamente en la cuantía, aplican el factor de sostenibilidad a la cuantía. Junto a ello, pues todavía tenemos otras experiencias interesantes también, mucho más complejas, es el caso alemán, en el que, bueno, pues a través del mecanismo que ellos utilizan para la determinación de la cuantía de las pensiones, que es los puntos y el valor que se da a esos puntos, se utilizan diversos indicadores para ajustar el valor del punto, teniendo en cuenta la evolución de los salarios, teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y teniendo en cuenta ese elemento del que antes hablaba también de la tasa de dependencia, ¿no? Bueno, esto por lo que se refiere al factor de sostenibilidad, porque hay otro elemento que, dado que, o a la vista de que el legislador español decidió introducir el factor de sostenibilidad, modificando también el mecanismo de revalorización, pues, y los presentó de la mano, el informe de los expertos los presenta, hablaba de una forma un poco ampulosa quizá, ¿no?, de un factor ya no sé si era de segunda, de tercera o de cuarta generación, ¿no?, porque combinaba las dos cosas, ¿no?, lo que ha sido finalmente el factor de sostenibilidad con un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones. Bueno, y entonces es interesante tener en cuenta este aspecto, ¿no?, porque si miramos cuál es el mecanismo de revalorización de las pensiones en Europa, bueno, pues nos sorprenderemos al comprobar pues, varias cosas. Primero, que hasta hace muy pocos años la inmensa mayoría de los países europeos tomaban como referencia la evolución de los salarios. Las pensiones estaban indexadas a la evolución de los salarios. Ha habido un cambio y ha habido un crecimiento del número de países como medida de ajuste, fíjense lo que digo, que se han desvinculado de los salarios y entonces lo que han dicho es no, hombre, no podemos garantizar la evolución de salarios, solo podemos garantizar la evolución de los precios, solo podemos garantizar el poder adquisitivo. Ahí es donde se incluye ahora mismo la mayoría. Hay otros que combinan las dos cosas, salarios y precios, es decir, que en realidad sería una situación intermedia por encima de lo que es simplemente la garantía del poder adquisitivo. Y luego hay algunas singularidades, y entre las singularidades, de forma muy destacada, como ahora enseguida diré, pues se encuentra el caso español, que se desvincula de lo que había sido la garantía del poder adquisitivo, estableciendo una fórmula que, como vamos a ver, pues nos aboca a unas pensiones, bueno, es decir, que no se revalúan, sino que más bien se devalúan. Sobre la Ley 23/2013, que es la que introduce este factor de sostenibilidad, el mecanismo de revalorización, bueno, quiero pasar, en fin, además por ajustarme al tiempo, quiero pasar por encima, ¿no?, de estas consideraciones previas que podríamos hacer. Decir alguna cosa sí me parece imprescindible, ¿no? Porque, claro, esta es una ley muy técnica, una ley complicada, una ley que, en fin, que la gente en la calle no conoce de ninguna manera. Tú sales a la calle y le preguntas por la reforma laboral y, bueno, pues todo el mundo tiene una opinión, más o menos, ¿no? Podrá ser poco ajustada, pero tiene una opinión. De esto es que no sabe ni qué se ha producido, ¿no? Y, bueno, y eso tiene que ver, o eso explica quizá, bueno, pues algunos aspectos muy cuestionables del punto de partida de la ley que han pasado completamente desapercibidos, ¿no? Como el hecho de que en 2011 había habido una reforma importante, una reforma que ajustaba, una reforma que trataba de dar respuesta a esos cambios
cambios demográficos que se iban a producir y que tenía un periodo transitorio largo, hasta 2027 no iba a estar plenamente vigente. Bueno, pues de la noche a la mañana nos hemos olvidado, o nos olvidamos entonces de esa ley y de las implicaciones que tenían, dimos por hecho que esa ley no servía, que no era suficiente, ¿no? Cuando en realidad lo que nos decían los organismos europeos e internacionales, lo que decía la Comisión Europea, la OCDE, el propio gobierno español, es que la reforma tenía un impacto en el nivel de gasto que situaba ese nivel de gasto muy por encima de donde está ahora, pero en términos comparados, perfectamente sostenible en el año 2050. Y esto, es decir, no hubo debate al respecto, es decir, no se explicó por qué había que hacer esos cambios, ¿no? Luego veremos algunos datos más. Digamos, por completar esta presentación crítica, ¿no?, de la ley, pues hay otros aspectos que yo creo que hay que lamentar muy sinceramente, ¿no? Y es que este asunto de las pensiones, que habíamos conseguido desde la firma del Pacto de Toledo en el año 95, pues sacar de alguna forma sacar de la lucha política o partidista y sobre todo, introducir reformas, mejoras más o menos consensuadas, es decir, dando valor al diálogo con el resto de fuerzas políticas, con una visión del medio y largo plazo, ¿no? Claro, el hecho de que esta reforma se produzca ignorando el Pacto de Toledo, pues añade un elemento negativo, ¿no?, a la valoración que cabe hacer de su propio contenido. Y un elemento crítico adicional también, ¿no? Claro, esa ley 27 de la que antes hablaba José Antonio, cuando el artículo 8 de esa ley, que creo que recordar que es el que introduce esta previsión, la regulación del factor de sostenibilidad, habla del factor de sostenibilidad, no dice nada la ley 27, no, sí dice algo de la revalorización de pensiones, pero más bien lo dice en un sentido contrario a lo que se hace realmente, ¿no? Porque en 2011 se había producido esa congelación de las pensiones, excluidas las mínimas, decidido o anunciado por el Gobierno en mayo de 2010, ¿no? Y contra todo pronóstico, sin que nadie sepa muy bien por qué, aparece el mecanismo de revalorización y además aparece en unos términos que, como ahora enseguida veremos, pues resultan muy discutibles, ¿no? Bueno, del mecanismo de revalorización o de ese índice de revalorización voy a decir poco. Bueno, yo esta presentación, por supuesto, la pongo a su disposición por si les puede interesar, pero sí me gustaría señalar que este no es un aspecto menor en absoluto, no lo es. Tiene una gran importancia cuantitativa. Del gasto en pensiones, pues más de una cuarta parte corresponde a la revalorización que se ha ido acumulando de las pensiones, es decir, no es ninguna broma. Bueno, y eso probablemente explica, pues por qué se produce este cambio, ¿no? Pero además tiene una relevancia cualitativa, un aspecto sobre el que, pues aquí no nos hemos ocupado nunca realmente, desde luego los tribunales no han reflejado nunca una particular preocupación por este asunto, y cuando lo han hecho en un contexto distinto, desde una perspectiva distinta, pero si nos vamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ahí sí nos encontramos algún caso en el que se reconoce expresamente que este es un aspecto esencial de la pensión. Cómo se revalorizan las pensiones es tan importante como el modo en el que se calculan, porque voy a recibir esa pensión durante 20, 25, 30 años. Si me reconoce una pensión muy generosa, pero luego el mecanismo de revalorización no evita un empobrecimiento, pues acabaré mis días claramente empobrecido, ¿no? Bueno, pues este es el elemento de partida que tenemos que utilizar para analizar esta fórmula. Es una fórmula, en fin,
yo soy jurista y no me manejo muy bien con estas cosas, pero sí, gracias a la ayuda de mis amigos economistas, pues creo que he entendido cómo funciona esta fórmula, que básicamente tiene dos componentes. Tiene dos componentes, en la primera parte, lo que está en verde, hay tres elementos. Primero, cómo evolucionan los ingresos, y a cómo evolucionan los ingresos tenemos que restarle el número de pensiones, la evolución del número de pensiones y la evolución de lo que se denomina el efecto sustitución, la diferencia entre la cuantía de las pensiones que se dejan de pagar por fallecimiento y las altas que se producen en ese año, ¿no? De tal manera que el crecimiento de los ingresos debe, para que se revalorice la pensión, debe superar la suma de esos dos elementos, el efecto sustitución y el crecimiento del número de pensionistas. Esa es la primera parte de la fórmula, que nos va a importar sobre todo un poco más adelante. Ahora lo que condiciona la aplicación de esa fórmula, que ya estamos aplicando, se ha aplicado este año, 2015, y se va a aplicar en 2016, es la segunda parte, que lo que está midiendo es la relación entre los ingresos, la evolución de los ingresos y de los gastos. Dicho de forma muy simplificada, si los gastos son mayores que los ingresos, ese segundo componente va a restar al primero. Si los ingresos son superiores a los gastos, entonces esa parte puede sumarse al primer componente de tal manera que la revalorización sea mayor. Esto, en la práctica, supone un cambio descomunal en la concepción que nosotros teníamos de la revalorización de las pensiones, porque nos desvinculamos de la garantía del poder adquisitivo o condicionamos el mantenimiento del poder adquisitivo a un aspecto con el que antes no se contaba, que es el equilibrio financiero, el que ingresos y gastos sean iguales. De tal manera que ahora mismo, en el corto plazo, tenemos un desequilibrio, empezaba por ahí, hablando del desequilibrio de casi 15.000 millones este año, bueno, y luego diré algo más sobre eso, ¿no? Pero las previsiones que nos dicen ya en los próximos años, ese desequilibrio, eso no se corrige de la noche a la mañana, lo cual quiere decir que en los próximos años la aplicación del mecanismo de revalorización no va a ofrecer nada más que una subida de las pensiones del 0,25, que es el mínimo que se establece. 0,25, que es, bueno, pues, una congelación, una semicongelación de las pensiones. Claro, se puede decir, bueno, pero este es el problema en el corto plazo. Sí, es cierto, es el corto plazo. Oye, y esperemos que eso, dentro de 5, 10 años la situación económica realmente sea distinta, hayamos recuperado todos esos puestos de trabajo perdidos, la ocupación sea mucho mayor y tengamos más recursos y recuperemos el equilibrio. Pero entonces empezaremos a tener otro problema, que es el envejecimiento de la población, sobre todo la jubilación de la generación del baby boom, porque de los tres elementos del primer componente que antes decía, si recuerdan, hay uno que es el número de pensionistas. Esa variable va a crecer de forma muy importante, ahora está en el 1%, en unos años estará en el 2%, con lo cual solo en situaciones de crecimiento extraordinario de los ingresos va a poder generarse el margen suficiente como para incrementar las pensiones manteniendo el poder adquisitivo. El cambio es, en ese sentido, mayúsculo. Si hablamos del factor de sostenibilidad, que es la otra parte, la otra pata, pues las noticias no son mucho más tranquilizadoras, ¿no? Bueno, de esto ya se ha dicho algo, yo tampoco quiero entrar aquí en elementos, o digamos, en aspectos muy técnicos. Creo que, bueno, en fin, lo importante es tener claro que lo que viene a hacer el factor de sostenibilidad, tomando como referencia la evolución de la esperanza de vida en periodos de 5 años, bueno, pues en la medida en que la esperanza de vida se vaya alargando, como, en fin, todas las previsiones indican, vamos a multiplicar la cuantía de la pensión, la cuantía resultante de la base reguladora por el porcentaje en función del número de años. Eso
vamos a multiplicarlo por una nueva variable, que es este factor de sostenibilidad, que, digo, en la medida en que crezca la esperanza de vida, va a ser inferior a 1, es decir, que poco a poco va a ir disminuyendo. Poco a poco, de manera que se convierte en un coeficiente reductor de la pensión, automáticamente, al margen de cuál sea la situación del país, la situación económica, la situación del propio sistema de seguridad social. Es un mecanismo de reducción automático en ese sentido. Hay quien dice, bueno, pero vamos a ver, esto solo se aplica una vez, solo es en el momento del cálculo de la pensión. Y eso es cierto, pero el problema es que los efectos de esa reducción son efectos, las estimaciones que se hacen, pues calculan que en torno a un 5% por década, es decir, que si yo me jubilo dentro de 30 años, pues recibiré en torno a un 15% menos de pensión de lo que me correspondería, porque esos efectos, claro, esos efectos son ya para siempre, ¿no? Y claro, a veces se nos olvida también, ¿no? Cuando escuchas a quienes defienden este tipo de fórmulas, claro, parece que se les olvida cuál es la pensión media, ¿no? Si estamos hablando de una pensión media que no llega a 900 euros, este tipo de medidas son medidas, con un impacto importante. Claro, se dice, sí, pero el factor de sostenibilidad, la aplicación del factor de sostenibilidad, la cuantía resultante, tiene la garantía de mínimos, no puede estar por debajo de la cuantía mínima. Sí, de acuerdo, pero es que entonces, una vez que hemos salvado esa valla, nos encontramos con otro muro que no podemos saltar, que es ese mecanismo de revalorización de las pensiones que aboca precisamente a las pensiones que han sido calculadas con esa garantía a perder esa garantía con el paso del tiempo, ¿no? Y, claro, también se dice, bueno, sí, pero bueno, esto no se aplica hasta 2019, bueno, ya estamos casi en 2016, pero sobre todo es que lo que estaba previsto era empezar a aplicar esto en 2032 y nadie nos ha explicado exactamente por qué había tanta prisa en aplicar este mecanismo, ¿no? Bueno, todo esto nos aboca a un escenario muy distinto y simplemente dar algún apunte sobre el impacto que esto tiene. El impacto, que no son estimaciones que haya hecho yo, sino simplemente me limito a recoger un poco lo que ofrecen pues organismos solventes que hacen un cálculo del impacto que tienen este tipo de medidas, ¿no? Bueno, y entonces no sé si se ve muy bien, esto es un cuadro incluido en la actualización del programa de estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas a finales del mes de abril y donde se ve bueno, en fin, hay mucha información aquí muy interesante. Lo que me interesa sobre todo destacar es el impacto que tiene la reforma. El impacto que tiene la reforma es equivalente a casi 3,5 puntos de Producto Interior Bruto, de tal manera, en fin, y por simplificarlo mucho, de tal manera que en el año 2050 pues gastaríamos un 12,3 en pensiones, que es lo que se gasta ahora de media, que es prácticamente, es un poco más de lo que gastamos ahora gastamos el 11,8, en 2050 el 12,3, 0,5 puntos de PIB más, con una diferencia fundamental, que es que entonces la población mayor de 65 años se habrá prácticamente doblado. Es decir, que esa reducción del gasto se realiza a costa de la generosidad de la cuantía de las pensiones. Con un elemento adicional para la reflexión también, que apuntaba antes. Si se dan cuenta, del 12,3 en 2050 bajamos al 11% en 2060, ¿no? Es decir, ahí se ve el fin del impacto de la jubilación de la generación del baby boom. Y esto es un elemento importante porque es verdad que vamos a tener 25 años de mucho gasto. Si recuperáramos y elimináramos estas medidas que tienen un impacto, en fin, y ahora insistiré un poco más sobre ello, aunque sea muy brevemente, un impacto en términos sociales muy grandes, ¿no? Porque realmente lo que se produce es una caída,
ver cómo voy para atrás. Aquí. Lo que se produce es una caída muy importante del gasto, de la generosidad de las pensiones. Entonces nos vamos al informe de envejecimiento de la Unión Europea, recientemente publicado este año, y que cuantifica en cuánto va a caer la tasa de reemplazo, es decir, la pensión respecto del último salario. Y la estimación que se hace es que de aquí a 2050 esa caída va a ser del 30%. Bueno, en fin, claro, esos 3,5 puntos de ahorro, entre comillas, suponen, bueno, pues un impacto muy importante en la cuantía de las pensiones. Si nos detenemos en la aplicación del mecanismo de revalorización, por empezar a ver, bueno, pues de dónde sale ese ajuste, ¿no? Esta otra vertiente del factor de sostenibilidad que se aplica a la revalorización de las pensiones, ¿no? Bueno, pues nos vamos a la opinión vertida por la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, que nos dice que sí, bueno, que tiene que hacer una evaluación de si se ha aplicado bien esa fórmula tan complicada que veíamos antes, ¿no? Y nos dice, sí, para 2016 las pensiones solo pueden subir un 0,25, porque el resultado, lógicamente, el que sale es negativo, que por cierto ya podía decir exactamente cuánto es. Bueno, pero lo grave no es eso, lo grave es lo que implícitamente está diciendo con otra información que aporta, muy interesante, ese informe. Y es que en los próximos años las pensiones no van a revalorizarse más que el 0,25, que es el mínimo legal. En los próximos años, la AIREF dice hasta 2021, por lo menos, no calcula más allá, ¿no? Y otro elemento adicional, que enlaza también con lo que decía al principio, ¿no? Que es el agotamiento del fondo de reserva, que a la velocidad que vamos, pues, en fin, ya se da por hecho que de 2018 no pasa, o incluso pues cabría la posibilidad de que fuera antes, ¿no? Este es digamos, el panorama tan inquietante que ya nos ofrece esa primera parte de la reforma que se introduce en 2013, que es una reforma, en ese sentido, una reforma sistémica, porque cambia la configuración, el modo en el que hemos entendido hasta ahora bueno, pues la articulación de nuestro sistema de pensiones, ¿no? Y aunque no me ha dado tiempo a llegar a ello, sí quiero apuntar por lo menos, y, en fin, y ahí está en la ponencia, en la presentación, claro, este cambio que nos aboca a unas pensiones menguantes como consecuencia de ese factor de sostenibilidad y a unas pensiones progresivamente devaluadas por aplicación del mecanismo de revalorización, claro, nos aboca a un sistema de pensiones distinto del concebido por el constituyente, distinto del que la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido apuntalando a lo largo de todo este tiempo. Estos elementos de los que antes hablábamos, ¿no? La previsión del artículo 50, la suficiencia, la adecuación de pensiones periódicamente actualizadas, pues yo creo que, en fin, no tengo tiempo de desarrollar esto aquí, pero creo que son elementos sobre los que realmente convendría reflexionar, porque tienen muy difícil encaje bueno, pues en un sistema en el que esas pensiones van a ser cada vez más bajas como consecuencia del factor de sostenibilidad y que se van a ir devaluando con el paso del tiempo como consecuencia del mecanismo de revalorización. Bueno, muchísimas gracias por su atención. En fin, al final, siempre con estos temas, es decir, es un asunto tan apasionante que uno quiere abarcar muchas cosas y, bueno, en fin, pues me quedan aquí algunas otras que a lo mejor ahora tenemos ocasión de comentar. Muchas gracias.